iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto como vivo. Estamos en medio de una serie que hemos estado ya varias semanas hablando de la serie Paracletos. Yo la semana pasada les dije, este es la última prédica de la serie. Error mío, perdónenme, había una prédica más, es la de hoy. Me fui en la agenda. André me dice, Derek, usted anda con la mente en otra, no me pones atención, tiene un poco de razón. Y eso lo veo en este tipo de cosas. Pero creo que es de bendición, es un tema que a mí me apasiona, es el tema central o fue el tema central de mi tesis, así que es algo que me gusta, me motiva. Creo que se predica muy poco de esto en las iglesias, muy poco de esto, y creo que las iglesias tienen una muy mala concepción del tema. Entonces, aunque quizá usted ya haya escuchado el tema, me gustaría que se disponga a traer perspectivas distintas, a amarrar el tema. Creo que es importante, creo que es parte de lo fundamental de nuestra fe cristiana. Hay muchos autores que dicen que este debería ser un tema pilar de la fe cristiana y me preocupa lo mal que se maneja. ¿Por qué? No sé si usted se acuerda que para la tesis yo mandé una encuesta y varios de ustedes la completaron. Era anónima, entonces no sé quién. Pero entre las respuestas, habían respuestas que era de selección y otras de comentario. A mí me encanta leer los comentarios. Yo me empecé a leer los comentarios y entre los comentarios, muchos comentarios decían, sé que estoy generalizando, pero recibí 170 encuestas. Entonces, entre los comentarios mucha gente decía cosas por el estilo. Debemos de ser muy amorosos entre nosotros, tener coinonía para poder traer unidad a la iglesia. Y yo quiero decirle, mi hermano, y hoy quiero desmentir eso no es bíblico. Y hoy quiero enseñarle eso. Y quiero hablar del tema. La prédica de hoy se llama El Espíritu Santo es quien trae unidad. Entonces, quiero invitarlo a que vaya a Efesios 4. El contexto de Efesios es una carta interesantísima y riquísima. Si usted es una persona que le gusta orar, lea Efesios. Hay muchas oraciones que usted puede sacar. Si usted es un hermano que le gusta guerra espiritual, lea Efesios. Hay mucho que usted le puede sacar acerca del tema. Si usted es una persona que necesita consejería matrimonial y cuál es el diseño de Dios, lea Efesios capítulo 5. Hay mucho que se puede sacar del tema. Entonces Efesios es un texto riquísimo. Tiene 3 capítulos, Efesios son 6 capítulos, 3 de teoría y 3 de práctica. Y literalmente la práctica empieza en donde hoy vamos a empezar a leer. Esa es la transición entre Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 4. Y dice Efesios capítulo 4 versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Me voy a detener ahí un momento. Entonces, el primer consejo, y otra vez, tenemos que leer esto. Pablo me está hablando a mí. No, Pablo está hablando a una iglesia particular. Y sí, Pablo le está hablando a una iglesia en particular. Pero esto es para todos los creyentes. Y tenemos que entender que el llamado de Pablo es que Pablo nos está diciendo, ustedes tienen que andar conforme al llamamiento de Dios para la vida de ustedes, conforme ustedes fueron llamados. Y quiero que empecemos, conforme vamos leyendo, a hacer una comparación. Quiere decir, Pablo, que hay una forma en que el cristiano anda que honra el llamado de su padre, y hay una forma en que el cristiano anda que deshonra el llamado de su padre. Entonces Pablo nos está invitando a entender esto. El cristiano emocional puede tener el peligro de quizá no ser cristiano. El cristiano emocional que deja que su vida sea controlada por sus emociones, puede ser que ni siquiera sea controlado por Dios.
no todo aquel que es cristiano, no todo aquel que se llama cristiano, sigue a Cristo, no todo aquel que va a una iglesia conoce a Cristo, ni todo aquel que está en una iglesia está en unidad. Y yo creo que eso nos tiene que retar a nosotros a leer esto y a volver a comprender que hay dos tipos de cristianos: el que anda de forma digna y el que anda de forma indigna. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El que es digno camina así, y se evidencia por su humildad y se evidencia por la forma en que anda, manifiesta el llamado del Señor. Y por lo tanto, el indigno manifiesta su vida a través del orgullo, de la falta de amor hacia otros y de ser una persona que considera a otros insoportables. Pregunto, hermano, ¿ha considerado a alguien insoportable usted? A todos me den una risilla de que no voy a decir nada, pero yo sé que sí. Todos hemos conocido a alguien insoportable en la iglesia, ¿o no? ¿O solo yo? Sí, ¿verdad? Gracias, gracias. Ya gente sincera, allá hay otro sincero también. Todos hemos conocido a alguien que no nos cae bien y alguien con el que hemos tenido luchas y problemas en la iglesia. Terminemos de leer, porque si no, no voy a salir del texto. Solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero hacer una pregunta antes de seguir con la... Hoy es un híbrido entre enseñanza y prédica. ¿Cuántos de aquí realmente anhelan en su corazón hacer la voluntad de Dios? Levante su mano en alto, orgulloso de ese llamado, ok. Si usted levantó su mano, esta prédica es para usted. Y yo quiero que se acuerde al final de la prédica que usted levantó la mano, porque se lo voy a volver a preguntar. Porque hay algo que el Señor nos va a llamar, que nos va a sacar de nuestra zona de confort, ¿ve? Y a muchos no les va a gustar. Pero acuérdese que usted levantó la mano y dijo: yo quiero hacer la voluntad de Dios. No la mía, la de Dios. ¿Ok? Entonces, la unidad es provista por el Espíritu. Lo primero que hay que entender es que la unidad es dada por el Espíritu. La unidad no la traen hombres, la trae el Espíritu. Y creo que lo fundamental de eso es: todos los que verdaderamente tienen al Espíritu están llamados a la unidad. Todos los que han sido sellados, los que han sido bautizados, los que han muerto a su vieja manera de vivir y han sido resucitados en Cristo, están llamados a la unidad, a guardar la unidad. Porque el Espíritu es el que trae unidad. Y ahí me voy a detener un momento. Y yo creo que tenemos que entender el alcance de esa unidad. Y lo principal es entender que si el Espíritu es soberano y es perfecto, porque Dios es perfecto y el Espíritu es Dios, entonces Él diseñó un plan perfecto para traer unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te tomó cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, y Dios nos tomó, nos metió en el agua, nos hace nuevos, nos convierte en una piedra de la edificación que se llama iglesia, y puso una base. La base es Cristo. Sobre esa base empieza a construir la gran iglesia que hoy somos todos los nacidos de nuevo, como piedras vivas, y entre las piedras vivas Dios lo coloca a usted y le puso piedras al lado y le puso piedras arriba. Mi hermano, si Dios te trajo a esta iglesia, Dios te puso porque puso una base de personas con las cuales usted va a tener que lidiar. Una base de pastores con los cuales usted va a tener que trabajar. Te puso personas al lado con las cuales usted se va a tener que relacionar. Y te pone personas arriba a las cuales usted va a tener que discipular. Pero fue soberano el llamado de Dios. Y yo creo que eso nos tiene que romper paradigmas en un montón de cosas. Voy con la primera. La familia en la que estás, Dios te puso ahí. Dios colocó tu piedra en el lugar a donde estás, y no hay derecho de quejarme
porque fue Dios el que lo estableció. Si Dios te trajo a la iglesia, fue Dios el que te puso ahí. Y no hay derecho de quejarme, ni derecho a irme, ni derecho a escoger, porque fue Dios el que te puso ahí. Si usted dice que quiere agradar a Dios, usted tiene que empezar por decirle: Señor, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y yo me sujeto a lo que Dios establece por amor a las personas, pero principalmente por amor a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén, amén. Ok. Entonces, sobre esa base que el Señor empieza a construir, que Dios crea, nosotros no nos toca construir. Nos toca guardar el diseño de Dios. A nosotros no nos toca hacer nada nuevo. No nos toca traer unidad. Dios se encargó de poner a las personas que Él quiso a nuestro lado. Y Dios se encargará de guardar la unidad. A mí que me toca sujetarme, someterme, disponerme y guardarlo y seguir el diseño de Dios, disponerme al diseño de Dios. Y hay que entender que unidad no es uniformidad. Dios no nos hizo a todos iguales. Dios nos hizo distintos, piedras distintas, y nos metió todas en el mismo lugar. Esto es un rompecabezas de personas donde uno calza con el otro, donde los picos de uno se atraviesan en el costado del otro y empiezan a tornarse insoportables para mí. Y ese fue el diseño de Dios. Toda iglesia debería de caracterizarse por la diversidad. Y no es el concepto de diversidad del mundo. Eso es pecaminoso. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. La diversidad que Dios quiere traer es que Dios va a poner personas sumamente diferentes y nos mete en el mismo lugar y nos dice: aprendan a amarse, aprendan a tolerarse, aprendan a respetarse y aprendan a coexistir en amor. Y les va a chocar. Y yo quiero decirle, hermano, donde hay personas hay conflicto. Yo lo di, los que estuvieron, ¿cuántos estuvieron en el taller mío en la reunión de líderes? Usted sabe lo que yo le dije ahí. Donde hay gente hay conflicto. Y donde hay personas, en la iglesia está llena de personas. Y va a haber conflicto y vamos a chocar. Y el conflicto no viene de Satanás. La división sí. El conflicto es el resultado de meter personas diversas en el mismo lugar. Pero el conflicto es la herramienta que Dios usa para limarnos. No hay forma en que yo pueda crecer si no hay una persona que me exige con su incomodidad a crecer a mí. Porque tan difícil es, por lo general cuando hay conflicto, es que el otro tiene que cambiar. No, mi hermano, si el otro no cambia, la pregunta es si yo voy a crecer en mi tolerancia, si voy a crecer en mi respeto, si voy a crecer en mi amor, y si me voy a ser una persona madura en Cristo, me va a quedar bebé espiritual. El que se queda ahí en la prueba se queda bebé espiritual. Y si usted es el cristiano que pasa quejándose y que aquel tiene que hacer y este tiene que hacer y este tiene que hacer, no ha entendido que el que tiene que cambiar es usted. Y le voy a decir lo más triste: Dios te va a seguir metiendo en conflicto. Y te va a meter en conflicto hasta que usted gane la prueba. Por amor. No lo dije en la prédica pasada, pero no sé si me va a dar tiempo. La Biblia dice, no me va a dar tiempo. La Biblia dice: Padre que ama disciplina. Y la disciplina de Dios es meternos con personas que nos incomoden. Esa es la disciplina de Dios. Porque ahí vamos a aprender a soportarnos los unos a los otros. Dios manifestó su diseño en nosotros. Hay un concepto teológico que se llama imago trinitas o el imago Dei, la imagen de Dios. Dios imprime su imagen en el hombre, y no es que Dios tiene ojitos y boquita y naricita como usted, mi hermano. La imagen que Dios imprime es una imagen espiritual. Dios puso sellos de su naturaleza en la vida de cada uno de nosotros, y parte de la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios relacional. Por eso Dios es un Dios trinitario. Dios no trabaja en el individualismo. Por eso usted no puede ser iglesia fuera de la iglesia. Hay gente que dice: yo soy iglesia porque nací de nuevo, pero me quedo allá lejos. Eso no existe, mi hermano. Si usted nació de nuevo, usted va a buscar el cuerpo. Por más herido que esté, usted va a buscar el cuerpo. Y el cuerpo es la forma que Dios usa para que nosotros maduremos. Así que lo primero es entender: Dios es un Dios
trino y un Dios relacional. Y la primera pregunta que yo por lo general hago es, ¿dónde en la Biblia dice eso? Porque el concepto de Trinidad no es bíblico. Es un concepto teológico de cómo usted ve a Dios y se entiende que por las características Dios es un Dios trino. Pero la palabra Trinidad no viene en la Biblia. No, es que no es un concepto bíblico. Es un concepto bíblico, pero netamente no viene ahí. Ahora, yo le preguntaría a usted, hermano, ¿dónde en la Biblia dice eso? ¿Dónde? Por ahí en el culto pasado me dijeron, la primera vez Dios lo cita en Génesis 1:26. Y yo estoy de acuerdo, esa es la primera vez que lo leemos en nuestra Biblia en español. Dios crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios habla en tercera persona, no es casualidad, eso viene en la palabra de Dios, viene en el original. Y Dios habla de sí mismo en Trinidad. Pero yo hoy le quiero dar algo, tal vez usted no lo había escuchado, para mí es sumamente interesante. La primera cita que el Señor da acerca del hombre y de su característica de él ser un Dios trino, es en Génesis 1:1. ¿Se me pueden poner Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted me dirá, Derek, ¿dónde está la Trinidad? Y yo creo que eso es lo que nos reta a nosotros como iglesia, a crecer en la interpretación y en el conocimiento de Dios desde la perspectiva incluso original. Y es una bendición poder estudiar hebreo, poder estudiar griego y verdaderamente poder entender la riqueza de lo que la Biblia nos habla. En el principio, ahí son 7 letras en hebreo. La primera es Bereshit, que es en el principio. Bará, creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Si quieren me ponen la otra imagen. Y este principio habla de la naturaleza trinitaria de Dios. Si usted puede ver ahí las palabras de derecha a izquierda, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y el Señor viene y se presenta a sí mismo bajo el título de Elohim. Elohim no quiere decir Dios, es el plural de Dios, es dioses. Si usted busca en la Biblia acontecimientos donde aparezcan varios dioses, usted va a encontrar la palabra Elohim. Pero Dios decide presentarse a sí mismo como Elohim, como dioses. Pero cuando usted se va y si usted comprende la base del idioma hebreo, usted se va a la palabra Bará, y la palabra Bará apunta al sujeto que es Elohim y lo transforma desde una perspectiva donde Bará hace que Elohim sea singular. Elohim es plural en su forma y singular en su fondo, en su significado. Dios se presenta como un Dios trino y relacional. Eso es increíble. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos creó como entes relacionales. No existe una persona aislada, no existe aquel que diga, yo soy cristiano pero no me gusta relacionarme con otros, yo soy cristiano pero no me gusta tener comunión con otros, porque en la naturaleza que Dios te imprimió, en la naturaleza que cada uno tiene, Dios nos hizo seres relacionales. Dios nos dio la capacidad, escúcheme hermano, la capacidad de ser unidad. Dios estableció unidad y te dijo, tú puedes ser unidad, tú puedes ser unidad, tú vas a ser unidad, tú eres parte de la iglesia, tú te vas a aprender a sujetar, yo te voy a formar en medio de eso, pero yo te di la capacidad. ¿Cómo guardamos esa unidad? Para guardar la unidad se requiere un carácter moldeado a la imagen de Cristo. Versículo 2, Efesios 1:2, con toda humildad y mansedumbre. Mi hermano, usted dice ser un cristiano maduro. ¿Es usted un cristiano maduro? Usted dice, yo soy un cristiano maduro. Usted tiene que mostrar humildad, mansedumbre, paciencia y amor con otros. Si usted es maduro, esa es su norma de vida. Por lo tanto, el inmaduro es orgulloso, no perdonador, odia, guarda rencor y no permite, no se relaciona de la forma bíblica en que nos deberíamos de relacionar. ¿Quiere usted ver si una persona es madura? Pruébela en su humildad, pruébela en su capacidad de soportar con paciencia, pruébela en su mansedumbre, pruébela en su sujeción, pruébela en su entrega, pruébela en que sea una persona que sepa escuchar más de lo que habla, porque ahí se prueba el carácter de la persona.
Necesitamos esto. Por eso tanta persona hoy salen videos en internet hablando mal de los cristianos, los unos de los otros. Y puede tener el léxico y la teología bíblica, que su carácter es inmaduro. Y no es una persona digna de seguir. Aquel que anda buscando división en vez de unión, no es una persona que es digna de seguir. No lo siga, no vaya detrás. Y creo que para mí la palabra más importante de todo ese versículo es soportándose con paciencia. Les busqué una cita de un hombre que se llamaba Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia. Él estuvo en el siglo II en la continuidad del legado apostólico de la iglesia primitiva. Arzobispo de Constantinopla, la define así y me encantó, por eso se la quiero leer, es impresionante. Definió la paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. El espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. Wow. ¿Has tenido la oportunidad de vengarte de alguien? De humillar a alguien. Ojalá alguien que te haya hecho daño y te contuviste. ¿Sabe cómo se llama eso? Un corazón generoso y perdonador. Aquel cristiano maduro es el que posee un corazón generoso y perdonador. Aquel cristiano sujeto a Cristo tiene un corazón generoso y perdonador. ¿Con quién nos toca hacer unidad? Esa es la siguiente pregunta. ¿A quién tenemos que guardar unidad? Y el rollo de estar en medio de la iglesia es que es difícil definir quién es iglesia y quién no, porque no somos Dios. Entonces tenemos que marcar pauta y poner una raya en algún momento y decir, este es y este no es. Y la iglesia tiene un rol doble, dificilísimo, una dualidad. Tenemos que acercarnos al hermano en lo fundamental mientras nos alejamos del apóstata que tal vez tiene un título de cristiano. Y hay unos que vamos a tener que rechazar y desechar, y otros que necesitamos abrazar porque es mi hermano en Cristo. Aunque tenga diferentes formas de ver la fe, aunque tenga diferentes formas de hacer culto o de moverse en la iglesia. Y definir lo fundamental es difícil, hermano. Yo leí mucho de esto, muchos doctores que han escrito de esto. Y algunos dicen, todo aquel que predica a Cristo es de Cristo. Todo aquel que ha sido bautizado es de Cristo. Hay otros que dicen, todo aquel que ha nacido de nuevo, pero se mueve en ciertas obras, ese es cristiano. Todo aquel que ha sido bautizado de X forma. Y es difícil poner la raya, porque no lo puedo hacer tan amplio donde pueda aceptar al apóstata, ni tan reducido donde rechace a gente que verdaderamente es mi hermano. Porque en la iglesia vas a encontrar multitud de sabores. Hay gente que cree en los dones, gente que no. Gente que cree en lenguas, gente que no. Gente que cree en profecía, gente que no. Gente que cree, no sé, en dispensaciones y en la teología del pacto. Y vas a encontrar N teologías, N formas de ver la fe. Y gente que quizá va a tener todo diferente con vos, pero ha nacido de nuevo, entonces es mi hermano y yo lo tengo que abrazar. Y a veces tengo que decirle, ¿sabes qué, hermano? Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y nos amamos igual, porque tú eres de Cristo y yo también lo soy. Pero cuando usted va al texto, usted encuentra algunas características que nos deberían de dejar ver quién es iglesia y quién no, quién es unidad y quién no. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una esperanza de vuestra vocación. Siguen a un Señor, con solo una fe, con solo un bautismo, con solo un Dios y Padre. Entonces, mi hermano, fue una conclusión a la cual yo llegué. Yo creo que hermano es aquel que ha recibido al Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que proclama a Jesucristo como su Señor y que lo evidencia a través de obras de piedad
que obedecen al Señor. Lo muestra. Pero va a haber unos donde sus obras van a ser muy chiquititas, porque están muy nuevos, porque apenas están dando sus primeros pasos. Y otros que dan obras muy grandes, porque ya tal vez han ido avanzando y han ido madurando. Pero ambos son mis hermanos. Pero también existe el problema de la apostasía. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy, algunos apostatarán de la fe. Y creo que esta es la característica de la apostasía. Son dos. Escuchan a espíritus engañadores, viven genuinamente engañados, o dos, se controlan bajo doctrinas de demonios. Y todo aquel que le sume a la Biblia algo que la Biblia no dice, o que haga de una doctrina algo que no es doctrina, mi hermano, ese es un apóstata. Y toda esta teología de la prosperidad es apostasía, porque le dan características a Dios que Dios no tiene. Ponen a Dios en el lugar equivocado. Todo esto del falso ecumenismo, donde todos somos hermanos y busquemos lo que tenemos en común, es contrario a la Biblia. Y yo no me puedo unir en yugo desigual. Y yo no puedo ser partícipe de algo que va totalmente contrario a mi fe. Todo este movimiento positivista que se ha metido en la iglesia muy sutilmente bajo el título de cristiano, mi hermano, tenga mucho cuidado, porque si no llaman al pecado pecado, no pueden ser mis hermanos en Cristo. No predicamos el mismo Dios santo, no hablamos del mismo Señor. Están genuinamente engañados y viviendo una falsa doctrina. Cierro con esto. ¿Cómo puedo empezar? Sería absurdo pensar que después de una prédica todos vamos a manejar el concepto de unidad a la perfección. Eso sería absurdo. Para mí hoy era el punto de salida para que esta iglesia dé el primer paso y entienda, de mí no depende la unidad, pero el Señor le da un peso a la unidad donde yo estoy llamado a guardar la unidad. Donde yo estoy llamado a hacer la voluntad de Dios, donde yo estoy llamado a morir a mí mismo y decirle al Señor, Señor, úsame para ser un agente transformador en medio de la unidad. Mi hermano, ¿cuántos levantaron la mano al inicio? ¿Puede volver a levantar su mano? Y si no la levantas porque está mintiendo en la casa del Señor, ¿verdad? Queda peor. Ok, levantó su mano, bájela. Si usted levantó la mano, yo le voy a decir, usted dijo, yo quiero verdaderamente honrar a Dios. Usted dijo, yo quiero hacer un compromiso con Dios. Yo quiero verdaderamente entregarle mi vida al Señor. Yo quiero verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que viva Él y no vivir yo. Yo le tengo una respuesta a usted y le quiero decir hoy, demuéstrelo. Demuéstrelo. Demuestre que usted no es el mismo de antes. Como pastor, acepte primero la soberanía de Dios. Acéptela. ¿Qué me está diciendo, hermano? Acepte que Dios fue el que lo trajo aquí. Acepte que Dios fue el que puso a hermanos que me van a incomodar. Acepte que va a haber gente insoportable en la iglesia. Acepte que va a haber conflicto. Acepte que Dios va a usar eso para su gloria. Acepte que aunque a mí no me parezca, al Señor sí le parece. Y el Señor fue el que escogió ese diseño. Acepte que Él es más sabio que usted y que Él sabe más que usted. Y esto se manifiesta en tres formas: perdonando, amando y restaurando. ¿Es usted humilde? ¿Es usted maduro espiritual?
perdonando, amando y restaurando. Yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos. Ahí donde está. Y yo creo que este es un llamado para que empecemos a mostrar la unidad, porque yo no puedo ir a predicar de esto afuera si no lo practico en mi casa. La Biblia dice que el llamado al ministro es que antes de ir a controlar la iglesia, controle su casa. Sea un buen administrador de lo que Dios le ha puesto en su casa. Y yo creo que ese es un llamado a la iglesia, que no podemos ir a implementar unidad afuera si no podemos implementar unidad adentro. Mi hermano, como pastor yo le digo, yo me doy cuenta de todo. Todos los problemas, todos los conflictos llegan a mí, todas las situaciones difíciles llegan a mí al final. Pero a mí no me toca resolverlo todo, porque si yo resolviera todo, yo quitaría la oportunidad de que usted madure, de que usted crezca, de que usted haga la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a hacer una actividad que creo que va a ser complicada, va a ser ruda, va a ser difícil, pero para todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios la va a hacer. Y hoy quiero invitar a todo aquel que hoy está en conflicto, que hoy está pasando pruebas, que hoy vino a la iglesia pero hay un hermano que tal vez no soporta, a que usted deje de poner cara de espiritualoide y que venga y levante sus manos como si nada esté pasando, cuando en tu corazón hay rechazo y odio y enojo. Y salga de su zona de confort y busque a su hermano y le diga: si Dios te puso aquí y Dios me puso aquí, tenemos que aprender a hacer unidad y soportarnos en el amor perfecto de Cristo. Y vamos a buscar cómo restauramos esto. Si usted ha levantado chisme, contienda, si usted ha levantado pleito, si usted ha sido un agente de división y no de unidad, hoy tiene la oportunidad para redimirse. Quizá la persona ni siquiera está en la iglesia, quizá fue alguien de otra iglesia que te dañó y que hoy viniste y quedaste herido y quedaste dolido. Hoy es el día que Dios te está llamando a sanar o a seguir en la inmadurez. Hoy es el día que Dios te está llamando a salir de la zona de confort y acudir al llamado de Dios, o quedarte en la ira y el enojo que te va a hundir y te va a llevar a situaciones iguales. Así que con mucho respeto quiero pedirle que se ponga en pie, por favor, un instante. Y ahí con sus ojos cerrados,